Bueno, ¿viene más gente? ¿Tienen idea o somos lo que somos? ¿Saben si viene más gente? No sabría decirle, profe. Generalmente somos 40 y pico, me parece. Y No sé. generalmente juegan unos minutos antes de empezar. Esperamos un poco más, dicen. Bueno, esperamos 8:05, arrancamos. Bueno, buenas noches. Vamos a Buenas arrancar. noches. Hoy tenemos para ver y charlar un poco en base a un par de historias de hipertensión arterial. ¿No? Así que, como hicimos la otra vuelta que nos vimos, vamos a tratar de hacerlo eh, lo más conversado posible. Este, bueno,
Capaz que lo que podemos hacer es mirar las historias y vamos conversando. ¿Alguien puede leer el caso clínico A? Yo lo voy leyendo. Eh, Dale. Bien. En la ficha patronímica tenemos una mujer de 60 años, ama de casa, que concurre a control en policlínica barrial y como antecedentes personales tiene hipertensión arterial diagnosticada a los 40 años, en tratamiento actual con el April 20 miligramos día, hidroclorotiazida 25 miligramos día y nifedipina de liberación retardada de 20 miligramos cada 12 horas, artrosis en ambas rodillas, frecuentemente se medica por indicación médica con ketoprofeno 100 miligramos cada 12 horas por los dolores articulares y diabetes mellitus tipo 2 con mal control. Como antecedentes familiares, padre y madre con hipertensión, hija sana de 35 años, al examen físico se la muestra lúcida, regular estado general, índice de masa corporal 30 kilogramos de 30 kilogramos metro cuadrado, bien hidratada y perfundida. Y, al examen, y en cardiovascular, ritmos regulares, 80 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, el segundo ruido aumentado en el foco aórtico, sin soplos, choque de punta y quinto espacio intercostal, no hay ingurgitación yugular ni reflujo ni reflujo, no hay edemas de miembros inferiores, pulsos presentes bilaterales y simétricos y presión arterial en consultorio 160-70 miligramos de mercurio. En pleuropulmonar, MA presente bilateral sin estertores y paciente concurre con resultados de paraclínica solicitados en su última consulta. Ecocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica, FEBI de 65%, deformación longitudinal sistólica del ventrículo izquierdo reducida y aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. En el examen de orina, albuminuria, 40 miligramos día, natriuria en 24 horas es de 180 y azoemia es de 0,35 y creatininemia 0,86. El estudio de árbol vascular no invasivo de rigidez arterial, objetiva velocidad de onda de pulso 13 metros por segundo, el valor normal es menor a 10 y se adjunta onda de pulso aórtica estimada de sus valores. Bien. ¿Algo que no se entienda de la historia o que no quede claro? Bueno, muy bien, entonces. Em, Acá ya tenemos el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Nos dice la historia que es una paciente ya hipertensa conocida desde hace 40, no, desde hace 20 años, diagnosticada a los 40. Pero, ¿cómo podemos hacer o cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? O sea, una presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio de presión sistólica y de diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Si bien en los videos y el libro no decía, lo que vimos en medicina familiar, que son en 3 instancias o en una instancia mayor a 140. Ahí está. También eso va a variar dependiendo de dónde se tome la presión, en qué circunstancias. La, para medir de forma adecuada la presión arterial a una persona, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para que no se vea afectada esa presión arterial o esa medición de la presión arterial, digamos? Que haga 5 minutos de reposos antes Ahí está. y que no No, tome, que no haya tomado café ni mate, ni que haya comido. No, no fumado tampoco, o sea, todos lo que son estimulantes de alguna forma, ya sea simpático, miméticos, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no hayan sido consumidos, porque claramente eso va a alterar la presión arterial. Lo mismo que si yo me pego una corrida para agarrar el bondi, ¿sí?
claramente cuando estoy pagando el boleto, mi presión arterial va a estar aumentada, ¿tá? Entonces, la toma de la presión arterial tiene que ser en forma adecuada, ¿sí? Con el paciente tranquilo o la paciente tranquila, sin haber consumido, por lo menos en la última hora, estimulantes, ¿no? Bien, entonces, podemos definir la presión arterial por encima de 140-90. ¿Por qué esos datos o esas cifras? ¿Y por qué no otras? ¿Quién planteó esas cifras de 140-90? Esas son cifras de un consenso europeo. ¿Qué dicen los americanos? 130. Creo que era 130 130. el americano y el europeo 140. Una Ahí consulta, está. profe. Yo estaba viendo en la televisión brasileña que ¿Sí? estaban dando un nuevo consenso que es menor a 130, pero obviamente todavía no está, como que todavía no está siendo ejercido ese valor, pero como que lo habían cambiado. Pero es algo Ujú. como súper, pregunto porque es algo como que hace poco lo vi en realidad, y como estábamos hablando de esto, de cómo se está cambiando, que también se lo está cambiando a menos de 130, o por lo menos hay como un movimiento para que sea menor a 100, o sea, 120, y no sé si era 80 el otro en realidad. Que en realidad nosotros lo tomamos como cifras normales, ¿no? Por ahora sí. Em, en realidad, las cifras normales de presión arterial, ¿cuáles son? 12,8, 12,7. 120/80 milímetros de mercurio. Ahí está. Lo de que vos decías de los brasileros, los americanos han propuesto la cifra de 130-85, en realidad, ya hace algunos años, ¿sí? No hay consenso a nivel mundial todavía de bajar a esas cifras, ¿sí? Claro. Y por ahora en Uruguay seguimos manejando la cifra de 140-90, que es el consenso europeo todavía, ¿tá? Pero sí hay una discusión y no resuelta, ¿sí? De cuál cifra es la adecuada para definir hipertensión arterial. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da esta discusión? Es según los estudios que se hacen que determinan como un punto de corte donde esa cifra de presión empieza a generar un daño en el órgano blanco o bueno, en este caso empieza a aumentar el riesgo cardiovascular. Ajá. Y si yo tengo 128 sostenido si pudiera, ¿no? Si tuviera 128-78, ¿no? Sostenidamente, ¿no va a haber afectación de órgano blanco? En el tiempo, ¿no? En los años, digo. Una consulta, profe. Entiendo la pregunta. ¿Cuál sería un valor de prehipertensión? A mí esa me queda la duda y está Es, dentro es- de ese rango. es esto que Es estamos eso, hablando, ¿no? Bien. ¿tá? Este, Por debajo de 120-80 es lo óptimo, ¿sí? Entre 120 y 130 está bien, 130 a 140, algunos hablan de prehipertensión, ¿sí? La idea que quiero transmitirles es,
prácticamente cualquier cifra por encima de 120-80 es deleteria para el organismo. ¿Ah? Y aún por debajo, algunos sostienen que por debajo de 120-80 también no hay cierta afectación del árbol cardiovascular. ¿Ah? El problema es definir un valor en el cual, ¿sí?, sea más beneficioso tratar que no tratar. O sea, que los efectos secundarios de un tratamiento sean menores que el riesgo de no tratar esa hipertensión. ¿Se entiende? Pero la afectación del organismo por la presión arterial del árbol cardiovascular es un continuo. O sea, si yo tengo 125 sistólica y en el correr de los decenas de años va a haber afectación, ¿sí?, del árbol cardiovascular. El tema es que si yo trato eso, probablemente la afectación por los efectos secundarios del tratamiento sean mayores que el efecto de dejar correr la presión a 125 de sistólica continuamente. ¿Se entiende esto? Sí, Ok. Entonces, y ahí es donde está la discusión que ya lleva varios años y es difícil ponerse de acuerdo porque arrancar un tratamiento en 130 o 140 de sistólica, ¿sí?, conlleva primero todo lo que es eh, la afectación de efectos secundarios de cualquier tratamiento, ¿no? Pero aparte los gastos en salud, ¿sí?, que es otra cosa a considerar. Si se bajan los niveles de diagnóstico de hipertensión, con lo cual se considera que deberíamos empezar un tratamiento, claramente los costos sociales de ese tratamiento van a subir, ¿tá? O sea, los costes de salud van a subir. Entonces es una gran discusión, ¿sí? Y el otro concepto que les quería dejar era ese. Es un continuo, ¿tá? La presión arterial, la afectación del árbol cardiovascular es un continuo. Aún con niveles que consideramos normales, hay una afectación. También por el propio envejecimiento del árbol cardiovascular, que después lo vamos a ver, ¿no? El envejecimiento de todo nuestro organismo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿De qué va a depender los niveles de presión arterial? Gasto cardíaco y El- resistencia vascular periférica, ¿puede ser? Ahí está. Entonces, hablamos de eso, de una ecuación hemodinámica, ¿no? Eh, ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? Del volumen de De eyección sistólica y la frecuencia cardíaca. la precarga. ¿Cómo? Entonces dijimos que PA es igual al gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas, ¿no? ¿Y el gasto de qué va a depender? frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Frecuencia cardíaca, volumen sistólico, ¿a qué te referís? Sería la precarga, el volumen de eyección. La carga que llega al corazón podemos tener o ser afectada por la poscarga y la precarga, ¿está? ¿Qué otra cosa influye en el gasto cardíaco? ¿Tá? De todas estas variables, ¿cuál es la que tiene más incidencia en la presión
origen más en la presión arterial. Está. Y la carga es la que tiene mayor injerencia cuando estamos hablando de presión arterial en el gasto cardíaco. Después, lo otro que muchas veces vamos a ver detectado son las resistencias sistémicas. Entonces, claramente hay factores que o cambien la precarga, o sea, hagan un aumento de la precarga, ¿no? Esto, para que aumente la PA, tiene que haber un aumento del gasto o un aumento de la resistencia vascular sistémica, o de ambas, ¿no? Entonces, el aumento de la resistencia o el aumento de la precarga llevan a un aumento de la PA. Cuando hablamos de aumento de la precarga, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la precarga? Yo, yo- sí, yo me confundo la precarga la digamos, volumen tiene que estira fibras, ¿Mm? puentes y miosina y tal. Ahí va. Acá es la presión que da el ventrículo ahora Y la precarga es lo que podríamos llamar llenado de espacio con llenado ventrículo, o sea, el volumen de llenado de ese ventrículo que a su vez depende del venoso y del volumen ventrículo efectivo. Y la precarga es todo lo que se obtiene a la salida de la sangre. O sea, la precarga es cómo se toca el ventrículo de sangre y la posca es todo lo que se pone al vaciado de ese ventrículo, de la sangre de ese ventrículo, ¿no? Entonces, si la precarga es el volumen llenado, todo lo que me aumente el volumen circulante efectivo, la volumen, me va a llevar a un aumento de la precarga y tiende a un aumento de la PA. Lo mismo que el aumento de las vasculares sistémicas o vasoconstricción se va a oponer a la salida de, de, de la circulación del corazón y por eso también me va a aumentar la PA. ¿Tá? Bien, entonces ahí considerando estas variables, tenemos entonces que cualquier afectación que nos lleve a, a, alguna de esas variables o cambios en las variables esas nos va a permitir, nos va a afectar la presión arterial y habitualmente a la suba, ¿no? Si aumenta la precarga o aumenta la resistencia, aumenta la PA. Pueden aumentar las dos también, como les decía. Bien. Si tuviera que clasificar la presión arterial, ¿cómo la clasificaría? ¿O cómo la clasificamos? esencial, secundarias y monogénicas. Ahí va. Esa es una clasificación en cuanto a la etiología y hay otra clasificación que depende de qué. De las cifras. De los niveles de pH, ¿va? Entonces vamos a tener estadios 1, 2 o 3 dependiendo de cuán altas sean las cifras de pH. Habíamos dicho 140-90, ¿tá? Pero por encima de eso, ¿no? Igual o mayor, pero entre 140 y 159 es estadio 1, 160, 179, 2 y mayor o igual a 180 de sistólica, 3. ¿Ah? Para la diastólica es de 90 a 99, de 100 a 109 y mayor o igual a 110. ¿Sí? Esa es una forma de clasificarla en cuanto a
el nivel, digamos, de presión arterial. Y como vuelvo a repetir, como decíamos al principio, es un continuo, ¿tá? Entonces, cuanto mayor los niveles de PA, mayor la probabilidad de afectación de órgano blanco o del sistema cardiovascular, ¿tá? En cuanto a la clasificación etiológica, vos decías que es esencial, secundaria o monogénica. Por goleada, la más frecuente, ¿cuál es? La esencial, que es un La 95%. Ahí está. Eh, y si la secundaria es tan poco, ¿no? Que es un 4%, porque la monogénica es 1, ¿por qué me importa tanto la secundaria? Si es Porque en un la secundaria 4%. creo que en la secundaria es la que se logra identificar el motivo puntual por el cual la presión arterial está elevada. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. En la esencial a veces se ¿Por logra qué? y nosotros, Porque si yo a corrijo el veces, defecto, puedo curarla, tiene efecto curativo. ahí está. El tema acá de identificar una hipertensión secundaria es que las secundarias son potencialmente curables, ¿ah? No tratables, curables. O sea que logro identificar una causa que si la extraigo del paciente o la soluciono en el paciente, curo la hipertensión arterial, ¿ah? Con las implicancias que esto tiene para el riesgo cardiovascular futuro, ¿no? La esencial no es que yo desconozca la causa, aunque, como vamos a ver, hay algunas cuestiones que sabemos, algunos factores de los cuales depende el aumento de la presión arterial, y hay otras cosas que están en discusión y otras cosas que no se conocen o no se saben demasiado. Pero no es que yo no conozca algunos mecanismos o no se conozcan algunos mecanismos del aumento de la presión arterial, ¿tá? Este, pero sí lo importante de la secundaria es que esas causas, esos mecanismos son potencialmente tratables y me llevan a la curación de la hipertensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos ayudamos, ya dadas las implicancias que tiene identificar una hipertensión secundaria por este motivo que acabamos de hablar? ¿Cómo me ayudo yo para sospechar en un paciente o en una paciente la presencia de una hipertensión secundaria? Son los criterios de Kaplan. ¿Cuáles son? Uno, la edad en que aparecen los síntomas, Sí, menores de 20 o mayores de 50 años. sí. Otros son las cifras de presión arterial, mayor de 180 milímetros de mercurio la sistólica y o mayor de 110 la diastólica. Entonces, si es mayor de 180 y mayor de 110 de diastólica, ¿qué estadio es de hipertensión? Mm. 3. Estadio 3. 2. Ahí está, 3. El 2 es entre 160 y 179 y entre 100 y 109. ¿Tá? Entonces, si se presenta un paciente con cifras de PA de estadio 3 o grado 3, algunos dicen, ¿tá? Es un criterio de Kaplan, inapropiado. ¿Qué más? El daño sobre algún órgano blanco, Por por ejemplo, ejemplo, el fondo de ojo grado 2 que no sé lo que es, sí, y también la creatinina mayor de 1,5 miligramos, o sea, el toque, alta, elevada, sí, y eso, afectación de qué órgano, del riñón. bien, ¿qué más? Y a ver, puede ser una cardiomegalia, un aumento
del ¿Y tamaño antes del que la corazón. cardiomegalia? Eh, ¿Hipocalemia también? Sí, La pero no hipertrofia del está ventrículo como, izquierdo. eso. esas son algunas manifestaciones clínicas. Como afectación de órgano blanco, lo importante es el riñón, el fondo de ojo, que ahora vamos a ver por qué, y el corazón, que puede ser una cardiomegalia, pero antes que se agrande el corazón, se hipertrofia. ¿Ah? La hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si ustedes, ya sea por la clínica o por la paraclínica, encuentran alguna de esas tres afectaciones cuando diagnostican una nueva hipertensión arterial o un paciente con hipertensión arterial por primera vez, eso es un criterio inapropiado de Kaplan. E insisto con que es al diagnóstico. ¿Tá? Esta paciente que tenemos ahora tiene hechos inapropiados de Kaplan. Por ejemplo, ¿cuál? La hipertrofia del ventrículo izquierdo. El hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Sí. Ahora, hace 20 años que tiene hipertensión, ¿no? Si fue maltratada, o tuvo una mala evolución, no cumplía con el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Es probable que tener una hipertrofia si tenés 20 años de evolución de la hipertensión. ¿Ah? Entonces, lo que quiere decir ahora, ¿qué hubiera pasado si nadie en esta paciente, nadie hubiera detectado su hipertensión arterial en estos últimos 20 años? O sea, fuera, no estuviera diagnosticado previamente con hipertensión y le llega a esta paciente a la puerta. Ustedes cuando lo diagnostican le van a tomar la PA, opa, tiene 160-70, ¿no? Ojo, eh, la examinan y tiene un segundo ruido aumentado en foco aórtico. Le hacen un ecocardiograma y encuentran una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ustedes van a plantear que es un hecho inapropiado de Kaplan? Y no en este caso no, porque las No. presiones arteriales no serían mayores a 180 y 110. No tiene, los criterios de ¿Mm? Kaplan no son sumatorios. Con que haya uno o Mm. dos, tenés que O sea, pensar. son aislados, o sea, uno de ellos que lo detectes. Exacto. Ah, bien. Está. Pensé que tenías que como que alguno de esos pautas tener como, ok. Entonces, ¿plantearían que es un hecho inapropiado de Kaplan? Y ¿Encontrar una sí, hipertrofia ventricular izquierda? y Sí. sí. ¿Ah? Sí. Sí. Y con esto quiero resaltar esto. Los hechos inapropiados de Kaplan, por supuesto que no, y la mayoría de las veces, bueno, no sé si la mayoría, retiro esa palabra. Eh, los hechos inapropiados de Kaplan nos sirven a nosotros o a ustedes le van a servir cuando vean pacientes que no se conocen como hipertensos previamente y le detectan una hipertensión arterial para que puedan pensar la posibilidad o aún tenga cierta mayor posibilidad de que sea una hipertensión secundaria. Entonces, la aparición de un hecho inapropiado de Kaplan no dice que esa hipertensión sea secundaria, sino que les ayuda a ustedes a pensar en la posibilidad de que esa hipertensión sea secundaria y los obliga a ir a buscar ciertas o hacer algunos estudios para descartar que no sea secundaria. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, los criterios inapropiados de Kaplan nos sirven o le sirven al personal de salud
sobre todo para pensar en la posibilidad de que sea secundaria. Y están obligados ustedes a pensar en eso. Por eso es importante conocerlos y estar atentos a esos criterios, porque les prende una luz roja para profundizar el estudio de esos pacientes. ¿Tá? Y después, aparte de la edad, las cifras de PA muy elevadas, la afectación de órgano blanco, hay algunas manifestaciones clínicas que están relacionadas con algunas causas de hipertensión secundaria, ¿sí? Que si están presentes también son hechos inapropiados de Kaplan. ¿Que cuáles son? Creo que vos decías Un una, soplo abdominal, un soplo abdominal, que, ¿qué nos puede estar hablando de un soplo abdominal? algo en la aorta abdominal. ¿Sí? O en alguna otra arteria más o menos importante, por ejemplo una renal, ¿no? Ah, sí, Y si tengo un soplo puedo tener una estenosis, entonces el sí. soplo abdominal, si hay que descartar la posibilidad de que haya una estenosis aórtica o de la arteria renal. Y si hay una estenosis, baja el flujo al riñón y como después podemos ver, eso, ¿qué va a evaluar el riñón? El aparato yuxtaglomerular al riñón, en realidad. No baja Ah, la presión. evalúa la presión ¿Va y qué? secreta renina. Exacto. Va a evaluar que, como le baja el flujo, ¿sí? De Ujú, perfusión renal, el riñón evalúa que hay una baja en el volumen circulante efectivo, con lo cual va a intentar recuperar la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ujú. Activando el eje renina, angiotensina, aldosterona y recupera agua y sal. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está evaluando que hay una baja en el volumen circulante efectivo, cuando en realidad no le está llegando sangre porque hay una estenosis de la arteria renal. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, soplo, ¿qué más? Algo más dijeron hoy, una Una hipopotasemia, taquicardia. Ajá. una hipopotasemia, ¿sí? Ahora no nos vamos a meter en eso porque vamos a ver la historia 2 en un rato, que es ese caso. Una taquicardia, que puede Sudor, estar, temblor. ¿y eso a qué taquicardia, temblor, a qué nos hace pensar? Puede ser por la secreción de catecolaminas. Catecolaminas, ¿ah? ¿Y las catecolaminas qué van a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, son inotrópico positivo y ¿Sí? no me acuerdo qué más. Hasta ahora no me acuerdo qué más. Las resistencias valvulares periféricas, ¿no? Ah, se aumenta. Entonces te va a aumentar la PA, ¿tá? Entonces puede ser un feocromocitoma que esté liberando a catecolaminas, ¿sí? Y si le sacás el feocromocitoma, lo curás de la hipertensión. Sí. Lo, También pueden haber también ausencias de pulsos femorales, que eso está más relacionado también con alguna estenosis aórtica o eh, una, ay, se me fue. Eh, bueno, ya me voy a acordar. ¿Tá? Entonces, esos son signos, todos signos que también son parte de los hechos de inapropiado de Kaplan que les tiene que hacer pensar en algunas alteraciones que hay que ir a investigar por las dudas que no sea una secundaria. ¿Se entiende la apnea del entonces? sueño. Sí, eso relacionado a la obesidad también, puede ser, no es de lo más común, pero sí. Eh, ¿Se entiende entonces la importancia de los hechos inapropiados?
no, para nada me están diciendo o me están metiendo el sello de una hipertensión secundaria. En realidad lo que me obligan es a ir, primero pensar en una secundaria y segundo estudiar al paciente para descartar alguna secundaria. ¿Tá? En cuanto al fondo de ojo, el fondo de ojo, eh, no nos vamos a meter después las alteraciones del fondo de ojo, la buscan en cualquier lado, la encuentran. Pero lo que quiero transmitir conceptualmente es que el fondo de ojo, ¿cuál es la ventaja del fondo de ojo? Que ves toda la parte arterial de la Que retina y no solamente la parte arterial, sino las arteriolas, ¿tá? O sea, bien, los pequeños vasos que están relacionados con las resistencias vasculares sistémicas, ¿tá? Y si yo encuentro alteraciones en las arteriolas del fondo del ojo, probablemente las arteriolas del riñón estén igual que esas, ¿tá? Entonces, el fondo de ojo es una ventana que tenemos muy accesible, ¿sí? Muy barata, no invasiva, para ver el estado de las arteriolas. Entonces, el fondo de ojo es muy informativo en los pacientes hipertensos para ver el estado del sistema vascular periférico. ¿Tá? Lamentablemente, aunque es barato, no es invasivo y da mucha información, lamentablemente no es algo común. Todo hipertenso, todo paciente hipertenso o hipertensa debería, al momento del diagnóstico, tener un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque si yo hago un fondo de ojo y veo la situación inicial al diagnóstico, eso me va a servir para ver la evolución, la afectación evolutiva, ¿sí? Del árbol vascular de ese paciente. ¿Tá? Entonces, todo hipertenso al inicio debería poder hacerse y tener un registro de, bueno, mira, cuando se diagnosticó la hipertensión en este paciente, sus arteriolas estaban en este estado. ¿Tá? ¿Cómo están ahora? Bueno. ¿Tá? Sin embargo, eso no es muy común. ¿Tá? Bien. Eh, no tenemos algunas preguntas que son generales. Vamos a ir analizando la, la, la historia clínica, las preguntas, diagnóstico de hipertensión, hechos inapropiados de Kaplan, la clasificación, la ecuación Eumenea, ya hablamos. Bueno, vamos a ver un poco la historia de esta y qué tiene. La paciente es una hipertensa conocida, ¿sí? Eh, ¿Ustedes dirían que es una hipertensión no respondedora? Está tratada con 3 fármacos. Sí, pero la paciente no cumple con la dieta hiposódica, entonces es lo mismo que la nada. Ahí está. Estoy de acuerdo con eso y aparte, las dosis de los medicamentos pueden elevarse todavía más. ¿Tá? Eh, una hipertensión refractaria o que no responde al tratamiento es cuando estamos con 3 antihipertensivos a dosis máximas y la paciente o el paciente no logra controlar. O sea que todavía no es una hipertensión o no la podemos todavía catalogar como no respondedora o... ¿tá? Bien.
Eh, es diabética, tiene un índice de masa corporal de 30, o sea, eso nos la define como que, Obesa, ¿de qué grado? de grado 1. Obesidad grado 1, ¿tá? Eh, tiene el R2 que nos habla de en foco aórtico, ¿no? Ese es el cierre de la válvula aórtica, ¿tá? Que nos puede hablar de un aumento de presión, tiene un choque en punta que no está desplazado ni descendido, este, un choque de punta en quinto espacio intercostal y de medio clavicular. Bueno, al momento del examen físico, tiene una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Porque la diastólica está bien. Em, la hipertensión sistólica aislada, y vamos a meternos un poco en el tema de los grafiquitos que tenemos ahí y cómo estudiamos el árbol vascular, ¿sí? ¿Y qué influencia tiene eso en la hipertensión arterial? Profe, una consulta. En este caso, por ejemplo, que la paciente tiene 160, ¿no podría ser a consecuencia de su hipertensión arterial un aumento de la rigidez arterial y por eso o sea, aumenta la onda de pulso, aumenta la presión sistólica, disminuye la diastólica, que estaría de acuerdo con ese 70, y es por eso que vemos como esa diferencia? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no me parece es que la rigidez explique solamente la sistólica porque es una hipertensa conocida. A Ujú. ver, me explico. La rigidez de la pared arterial, ¿sí? Se asocia con presiones sistólicas aisladas, aumentadas en pacientes veteranos no hipertensos, o sea, que nunca fueron diagnosticados como hipertensos, pero que dado el desgaste de la pared arterial por, en el hipertenso esto se ve exacerbado y de hecho es un círculo vicioso, pero si no hay hipertensión en la persona, o sea, llega a los 60, 70 años sin hipertensión, de todas formas hay un desgaste y digamos, eh, una rigidez de la pared arterial, o sea, el mismo envejecimiento hace que la pared de las arterias pierdan la elasticidad. Y esto se empieza a ver ya a los 20, 20 y pocos años, es el punto de mayor elasticidad de la pared vascular y después comienza una, digamos, paulatina rigidez que va aumentando y llega a ser máxima a los 60, 70 años, ¿no? En los pacientes que nunca tuvieron hipertensión, esa propia rigidez hace que se presenten cuando ya son veteranos a los 65, 70 años con una presión arterial sistólica, digamos, aislada, sin diastólica. Y eso habitualmente corresponde a ese aumento de la rigidez. ¿Se entiende esto? O sea, esta paciente yo no creo, es decir, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que lo esperable es que tenga, si le sube la sistólica, le sube la diastólica también. ¿Se entiende? Ahora bien, la rigidez arterial, ¿por qué viene dada?
o qué efecto tiene la rigidez de la pared arterial? Bueno, la incapacidad de dilatarse, este, para poder, digamos, sostener el aumento del flujo del fluido, del líquido, por adentro de, de la luz del vaso. Este, Ujú. y yo no me acuerdo bien, pero un fluido cuando aumenta, cuando pasa por un estrechamiento, tiene que aumentar la presión, no me acuerdo bien cómo era. Tenía algo que ver con el teorema de Bernoulli, no sé si va por ahí la pregunta. Sí, yo digo por qué o si tiene alguna relación el aumento de la de la rigidez arterial con el aumento de la presión arterial. O sea, si el, ay, no me sale la palabra, pero una pared arterial más rígida tiene alguna influencia en un aumento de la presión arterial, por ejemplo, a nivel aórtico. La respuesta es sí, ¿y por qué? Pero, por ejemplo, si se te aumenta la presión arterial, se te aumenta la resistencia vascular sistémica, ¿no? Sí, Eso genera, o sea, un aumento en la velocidad en la onda de pulso, ¿no? el aumento de la onda de pulso está relacionado con qué decís vos. O sea, todo se relaciona, pero como que al aumentar la presión arterial, aumentas la velocidad de la onda de pulso porque aumenta la onda de pulso y la rigidez va acompañada por ese aumento de la resistencia. El Sí, te aumenta. ventrículo, el ventrículo también tiene que hacer como más fuerza, ¿no? Aumentar la poscarga para poder vencer las presiones y en la aorta aumenta, ¿no? Sí, la rigidez arterial, vamos al revés, vamos a ver con la elasticidad. Una arteria elástica, sí, Renzo, a ver qué nos vas a decir. No sé si yo me perdí con la pregunta, pero vengo pensando que puede ser que una arteria más llena, al estar más rígida, también aumente la velocidad, ¿no? O sea que un aumento del volumen circulante determina un aumento de la velocidad de pulso. Sí, el tema acá de la rigidez está influyendo sobre todo el retorno, ¿sí? Si ustedes esto creo que ya lo vieron, digamos, normalmente una arteria joven y sana es bastante elástica, ¿sí? Tiene una elasticidad bastante importante. Esto hace que cuando se produce la eyección de sangre del ventrículo, o sea, durante la sístole, esa elasticidad normal y adecuada hace que eh, provoca dos cosas. Primero, que la pulsatilidad eh, de la circulación sanguínea se haga más continua. O sea, por más que el corazón funcione como bomba y hace contracciones que tiran bombazos a la circulación sistémica, la elasticidad de las arterias baferean o disminuyen esa pulsatilidad. ¿Se entiende esto? A nivel periférico estoy hablando. Y eso hace que haya menor afectación a nivel periférico de los órganos que están recibiendo esa sangre en forma más continua y no por bombazos, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, Bien, eso es lo primero. Por otro lado, la elasticidad de la arteria, en cierta forma, eso lo hace porque cuando viene el bombazo desde el ventrículo, la sangre en bomba, digamos, después de una contracción
ventricular, la arteria se distiende y en cierta forma eso amortigua y después cuando vuelve a su posición original provoca lo que es lo que se llama onda de retroceso, que hace que cierta cantidad de sangre pueda volver hacia el corazón, hacia el nivel central, digamos. ¿Tá? Eso que habilita, primero, y como esa es bastante elástica, la velocidad de esa onda es relativamente lenta. Eso hace que la onda de retorno, ¿sí?, llegue al corazón cuando el corazón está en diástole. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en cierta forma, como el corazón está en diástole, ¿quién se alimentaba en diástole? El miocardio. El O corazón por las coronarias. exacto. En diástole aumentan la circulación coronaria. ¿Tá? Y como tengo una onda de retorno, acuérdense que las coronarias salen después, enseguida de la inicio de El la onda. aborto. ¿Ah? Y ese retorno vuelve, sirve para mejorar, ¿sí?, y mantener una buena circulación coronaria. Eso es en una arteria sana y joven. A medida que la arteria va envejeciendo, va perdiendo elasticidad, que ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que llevan a la pérdida de la elasticidad de la pared arterial, ¿sí?, y se transforma en una pared más rígida, en una arteria más rígida. Eso hace que la onda de pulso, la velocidad de la onda de pulso, primero, no tenga eh, ese La escotadura. ese bafereo de los bombazos que vienen hacia la periferia, ¿tá? Y por otro lado, la velocidad de la onda de pulso es mucho más rápida, ¿tá? Con lo cual, la onda de pulso es más rápida de ida, pero también la de retorno es más rápida. Y llega la onda de retorno no en diástole, sino en sístole, ¿sí?, provocando dos consecuencias tiene esto. Primero, una afectación en la irrigación coronaria y segundo, que creo que alguien decía hoy hace un ratito, un aumento de la poscarga, ¿tá?, afectando entonces al corazón como bomba, ¿sí? ¿Se entiende esto? Eso hace que aumente un poco las resistencias vasculares, ¿tá?, y por ende entramos en un círculo vicioso en hipertensión arterial. Esto, ojo, esto se da normalmente con el envejecimiento, pero la hipertensión arterial hace que estos mecanismos o esta evolución sea mucho más rápida, ¿tá?, hacia la rigidez o el aumento de la rigidez de la pared de las arterias. ¿De qué depende ese aumento de la rigidez de la pared arterial? ¿Cuáles son los mecanismos que nos llevan a un aumento de la rigidez? Hay varios. Si, Un si aumento nos- en la velocidad de onda de pulso. ¿Cómo? Un aumento en la velocidad de onda de pulso. Esa es la consecuencia de la rigidez, ¿tá?, que es lo que hablábamos recién. El aumento de la rigidez hace una pared mucho más rígida y hace que la sangre se desplace mucho más rápido de ida, pero también con digamos, con esa onda de retorno, ¿tá? Pero ¿cuáles son los mecanismos que hacen que la pared de la arteria se ponga más rígida? Ahí son varios mecanismos. Primero, y voy desde adentro de la arteria hacia afuera, o sea, la íntima, ¿tá?,
empieza a haber una disfunción endotelial. ¿Tá? Ustedes saben que el endotelio es un tejido metabólicamente muy activo que está relacionado con eh, los procesos de coagulación, de fibrinólisis, etcétera, ¿tá? Pero también la secreción de óxido nítrico que mantiene justamente o provoca la vasodilatación. Bueno, la disfunción endotelial no solamente lleva a un aumento de la eh, actividades de coagulación, una adherencia mayor de las células circulantes sobre el endotelio, sino también a una disminución en la producción de óxido nítrico, ¿sí? Eso hace que la capacidad de dilatación de las arterias esté disminuida, la respuesta sea menor, ¿ah? Después, también en la íntima, ¿sí? Hay un aumento del estrés oxidativo relacionado sobre todo con, por ejemplo, en esta paciente, y volviendo a esta paciente, a una actividad metabólica aumentada proinflamatoria, porque es diabética, porque es obesa, ¿sí? Hay una inflamación a bajo ruido, si se acuerdan cuando hablamos la otra vuelta, una inflamación a bajo ruido que lleva a un aumento del estrés oxidativo a nivel de la íntima arterial, ¿sí? Y después pueden haber calcificaciones, ¿sí? Sobre todo a nivel de la íntima relacionada a aterosclerosis, por ejemplo. También en esta paciente, ¿no? Diabética, hipertensa, ¿tá? Probablemente los mecanismos ateroscleróticos estén aumentados con calcificaciones de la íntima, sobre todo en las bifurcaciones, pero pueden haber. Nos vamos un poco más hacia afuera, en la capa media arterial. Ahí se repiten algunas cuestiones que pasaban en la íntima, ¿no? Por ejemplo, va a haber calcificaciones también, ¿sí? Eh, Van a haber proceso inflamatorio que también afecta a la media, pero acá hay, eh, aparecen en la capa media de la arteriola o de la arteria, ¿sí? El aumento del depósito de colágenos, la degradación de las fibras de elastina, ¿sí? A partir de los 20-25 años, la la elastina de la pared de la capa media de las arteriolas se va perdiendo, se va degradando, ¿sí? Un proceso que se ha relacionado con el envejecimiento y que se piensa que puede ser, digamos, eh, enlentecido pero no evitado, ¿tá? Pero hay una pérdida de las fibras de elastina, ¿tá? Depósito de colágeno, entrecruzamiento de colágeno que está dado o facilitado, entre cruzamiento de las fibras de colágeno, ¿no? Que está facilitado por los AG, ¿tá? Los, hoy estoy para los nombres, estoy horrible. Eh, bueno, los AG, alguien que me ayude. Ah, estoy buscando en internet, ¿eh? Procesos finales de glicación Eso, avanzada. eso, glicosilación avanzada, eso. Que están relacionados, por ejemplo, en esta paciente con que es diabética. Los AG, que son, eh, ¿cómo dijiste? Procesos no, son... eh,
Productos finales, Productos sí. finales. Esto, Sí, productos finales de glucosilación avanzada, ¿tá? Esos que están relacionados con un metabolismo glucídico alterado, como pasa en los diabéticos, hace que el entrecruzamiento entre las fibras de colágeno a nivel de la pared de la media esté aumentado, ¿tá? Todo esto, ¿sí? Y después la adventicia que está por fuera, ¿tá? Que es la parte más externa de la pared arterial, también tiene un proceso de depósito de colágeno. Todos estos mecanismos hacen que tengamos una pared mucho más rígida, ¿tá? que, eh, que una pared de una arteriola joven. ¿Sí? Los procesos que sean inflamatorios, metabólicamente inflamatorios, como la patología diabética, la obesidad, la hipertensión, lo que hacen es acelerar estos procesos. Entonces, podríamos decir que las paredes arteriales de un hipertenso envejecen más rápido, ¿sí? Siempre y cuando los niveles de hipertensión no sean controlados. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante controlar los niveles de presión arterial por debajo de 120/80. ¿Tá? No importa si tiene que tomar dos antihipertensivos. Lo importante es que los niveles estén por debajo. ¿Por qué? Porque en cierta forma, entre otras muchas cosas, pero entre otras muchas cosas, lo que estoy haciendo es enlenteciendo el proceso de envejecimiento de la pared arteriolar, ¿tá? Y por ende, enlenteciendo también la afectación de los órganos blancos, ¿tá? Bien. Bueno, volviendo a la historia, a ver, bueno, ¿cómo se estudia esto? Es una forma, hoy en día podemos estudiar de forma no invasiva, por ejemplo, la velocidad de pulso. Yo puedo medir la velocidad de pulso entre la carótida y la femoral, ¿tá? Y en cierta forma lo que hago es la distancia entre esos dos puntos que estoy midiendo y el tiempo en que el pulso llega de un lado a otro, ¿tá? Es una forma, como yo sé o ya sabemos, que la velocidad de pulso aumenta cuando las paredes de las arteriolas se hace más rígida o de las arterias se hace más rígida, ¿tá? La velocidad con que llega la onda de pulso de un lado a otro es una medida y bastante representativa de la rigidez de la pared de las arterias de ese individuo. ¿Sí? De una forma no invasiva. Después podemos también en forma invasiva, se puede medir, pero eso para pacientes, por ejemplo, que están internados en CTI, hay formas también de medición invasiva, pero aquel paciente ambulatorio puede llegar a tener una medida de la velocidad de onda de pulso y por ende una medida indirecta de la rigidez de la pared arteriolar. ¿Tá? Bien, estoy fijando acá a ver si hay alguna otra cosa que quería contarles. Bueno, la importancia de esto de la velocidad de onda de pulso, el aumento de la velocidad de onda de pulso, que como dijimos representa un aumento de la rigidez de la pared arterial, es un predictor independiente de enfermedad cardiovascular. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un aumento de la onda de pulso eh, y por ende tengo un aumento de la rigidez de la pared arterial, es un predictor independiente de enfermedad cardiovascular. ¿Tá? Bueno,
Para terminar con esta historia, me gustaría discutir un poco con ustedes, porque después vamos a una secundaria, discutir un poco con ustedes de la patogenia de la hipertensión arterial, ¿no? Es decir, eso que hablábamos hoy al principio, que en la secundaria sabemos las causas o podemos conocer una causa de una hipertensión secundaria. Bueno, ¿cuál es la causa de la hipertensión esencial? ¿Qué es lo que se afecta que me lleva a un... Evolutivamente, al comienzo de la enfermedad hipertensiva, ¿qué está aumentado? ¿Las resistencias o el gasto cardíaco? En general, esto puede variar, pero en general, en la mayoría de los pacientes con hipertensión esencial, al comienzo, el perfil hemodinámico de una hipertensión arterial al inicio, ¿qué es lo que predomina? ¿El aumento del gasto o el aumento de las resistencias? ¿Resistencias? No, el gasto. ¿Ah? El perfil hemodinámico de la hipertensión arterial al inicio de la enfermedad predomina el aumento del gasto cardíaco. Luego evoluciona y después de unos años hay un predominio del aumento de las resistencias vasculares. Entre otras cosas, por esto que hablábamos hace un rato, por el aumento de la rigidez de la pared de las arterias. ¿Ah? Pero hay algunas otras cosas también que intervienen. Y sin embargo, el gasto cardíaco, después de algunos años de evolución de la enfermedad hipertensiva, el gasto cardíaco puede ser normal o capaz que algo elevado, pero lo que predomina al final es el aumento de las resistencias. Al inicio es el aumento del gasto. ¿Queda claro? Bien. La, en la hipertensión arterial influyen algunos o no factores genéticos. ¿Sí o no? Sí. 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 Sin duda hay factores genéticos que están influyendo. Eh, la descendencia o el hijo o la hija de dos padres hipertensos se multiplica, yo no me acuerdo por cuánto, pero por varios factores, la posibilidad de que el hijo de dos padres hipertensos sea hipertenso. ¿Tá? O sea que hay factores genéticos que están influyendo. Eh, Muchos de los genes relacionados con la hipertensión, con el desarrollo de hipertensión, están relacionados o son genes que sintetizan proteínas relacionadas con el manejo del sodio y del agua a nivel Eso. renal, ¿no? Entre otros. Hay otros, pero muchos de ellos están relacionados con eso, con el manejo del sodio y el agua a nivel renal. Bien. En el teórico dijeron que aumentaba 4 veces la posibilidad de tener ¿Cuánto es? hipertensión si el individuo tiene ambos padres con hipertensión. Ah, bien, bien, perfecto. Por 4 entonces. Eh, Después, hay factores, renales y factores vasculares Vasculares. relacionados con el desarrollo de la hipertensión, ¿sí? Eh, en cuanto a los factores renales, ¿sí? Se dice que el riñón, mejor dicho, la hipertensión sigue el riñón. ¿Tá? Sí. Esto se conoce desde hace bastantes años. En algunos estudios que fueron medios pioneros, algunos investigadores tal y otros, lo que hacían eran
en ratas que desarrollaban hipertensión en forma natural, luego el desarrollo de la hipertensión, hacían un trasplante del riñón de esa rata a una rata que no era hipertensa y esa rata que recibía un riñón de una rata hipertensa se hacía hipertensa. Y lo mismo al revés, ¿sí? Ratas no hipertensas le sacaban los riñones o el riñón y se lo trasplantaban a una rata hipertensa y curaban la hipertensión. Eso llevó a y esto después se vio cuando se empezaron a hacer los primeros trasplantes renales en humano, se vio lo mismo, ¿no? Los pacientes que recibían un riñón de un paciente no hipertenso, siendo ellos hipertensos, se curaban de la hipertensión. ¿Tá? Eso llevó a eso que se transformó en un dicho medio clásico de que la hipertensión sigue al riñón. ¿Tá? ¿Y por qué está dado? Bueno, ahí hay ¿qué lleva a que un riñón empiece a manejar mal? Porque el tema es que el riñón maneja mal el agua y la sal, ¿no? Empieza a quedarse con más agua y con más sal de la que debería. Y eso está dado por una disminución en el número de nefronas, alteraciones hemodinámicas que llevan a esto después lo van a ver bien con insuficiencia renal, que son en unas clases se viene toda la fisiopatología renal, pero bueno, hay un mal manejo de el riñón, por parte del riñón, de el agua y la sal, ¿tá? Em, con alteraciones en los transportadores renales, también de iones, ¿sí? Etcétera. Y después, a nivel del endotelio o del sistema vascular, es eso que hablábamos, ¿no? Alteraciones del endotelio, disminución de la secreción de óxido nítrico con la pérdida paulatina de la posibilidad de vasodilatación de las arterias, etc. ¿Ah? Bien, bueno, creo que de esta historia y de hipertensión esencial no, creo que hablamos todo lo que quería hablar. ¿Tienen alguna duda? Si no, pasamos a la historia 2. Profe, yo tenía una duda en realidad en interpretación de la gráfica, si hay algo para decir o porque como se señala como una curva y después se señala otra. En realidad era la interpretación, si podíamos hablar un poco de eso. Esa es una onda de pulso de la aorta en Ujú. eh, espera que no veo. En la de la derecha, ¿sí? Sí. Eh, ahí tenés la curva que está más hacia la izquierda, Ujú. es la onda de pulso de salida, o sea, la que va desde el corazón hacia la periferia, y Como la justamente, incidente, ¿eh? como la incidente. Exacto. Y la otra es la onda de pulso reflejada, la que vuelve, y es la que hablábamos que se hace más rápida, ¿tá? En la hipertensa. La diferencia entre esas dos eh, está relacionada justamente con la rigidez también, o es en cierta forma una medida de rigidez arterial. Em, yo creo que lo más importante acá es conceptualmente lo de la rigidez arterial y sobre todo la medida de la velocidad de la onda de pulso, ¿tá? Eh, Tener el dato, más que el registro
porque esto es más para el manejo del cardiólogo, si quieren. Ujú, Este, ok. pero sí lo que todos deberían, los médicos deberían manejar es el dato, por ejemplo, de la velocidad de onda de pulso. ¿Por qué? Porque eso representa muy fielmente, digamos, lo que es la rigidez de la pared arterial. ¿Ah? Bien. En realidad acá lo que visualizamos es que es más rápida, ¿no? La velocidad de onda de Exacto, flujo. Entonces cuando vuelve más rápido y por eso vemos que está como aumentada las dos. exacto. Bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bien. Sí, Bueno, vamos para el caso B. Alguien que lea, por favor. Si quieren yo leo. Bien. Dale. Sexo femenino, 25 años, procedente de Florida. Motivo de consulta, debilidad muscular. Enfermedad actual, comienza en el último mes con debilidad muscular progresiva tras el agregado de medicación diurética para el tratamiento de su hipertensión arterial. Antecedentes personales, hipertensión arterial diagnosticada hace 6 años, tratada con enalpril y nifedipina a dosis máxima hace un año. En el último mes se agrega hidroclorotiazida, también a dosis máxima. Recibe cloruro de potasio o un comprimido bioral por día y controles regulares. Al examen físico se destaca en cardiovascular 64 ciclos por minuto, R2 aumentado en foco aórtico, no soplos. La presión arterial está en 200 y 110 milímetros de mercurio. Al examen neurológico está hipotonía e hiperreflexión generalizada. El resto del examen es normal. En emergencia tiene una anatremia de 141 miliequivalentes litro, una potasemia de 2 miliequivalentes litro, potisiuria en orina aislada de 74. Se realiza reposición con cloruro de potasio intravenosa, ingresa para estudio. Después tenemos la paraclínica en sala, ionograma plasmático de 140 de sodio, potasio de 2,8, cloro de 106, bicarbonato de 28, un pH de 7,48 y una presión de CO2 de 44. Ese es el plasmático y el urinario es sodio a 148, potasio a 146, osmolaridad urinaria de 604 y el cloro a 310. El examen de orina tiene una densidad de 1005, un pH de 7, sin glucosuria ni proteinuria, albuminuria 50 miligramos día, una ecografía del aparato urinario y ecodoppler de las arterias renales normales, ecocardiograma, ritmo sinusal de 69 sí, ritmos por minuto, hipertrofia ventricular izquierda, ecocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y una FEBI de 64. Un fondo de ojo que tiene una angioesclerosis moderada severa. Con estos resultados, el equipo médico tratan de sospechar una hiperaldosteronismo primario. Bien. Bueno, ¿algo que no se entienda de la historia? ¿Qué le llama la atención de esta historia? Si es que le llama la atención algo. Fue eso que hablamos de los medicamentos que están a dosis máxima y son 3 medicamentos que se le está dando. Sí, estamos de Es decir, que es acuerdo. una hipertensión no controlada, que está ahí en estadio 3 por la presión arterial que presenta. Sí, Eh, citodiastólica, ¿no? sí, citodiastólicas, las dos están aumentadas. Eh, bueno, y tiene todo aumentado, ¿no? O sea, la anatremia está aumentada, la potasemia, potasemia en orina, la osmolaridad Pero urinaria está espera, aumentada. la anatremia anda más o menos bien. ¿Y Sí, no, el potasio? está bien, sí. ¿El potasio? 144.
El potasemia es de 2. Potasio está abajo, ¿no? El potasio plasmático anda en 3,5, 5. Tenía 2 en emergencia, ahora en sala tiene 2,8. Sigue abajo. ¿Ah? Bien. La potasiuria en emergencia está aumentada y está aumentada en situación de hipopotasemia, o sea, eso no está bien, ¿no? Es decir, el riñón en situación de hipopotasemia va a tratar de quedarse con todo el potasio que pueda y no va a seguir perdiendo potasio en situación de hipopotasemia. Sin embargo, en esta paciente, eh, en el medio de una hipopotasemia, el riñón pierde potasio. No está, hay algo que no anda bien. Bien. Después, bueno, se realizó cloruro de potasio y por eso pasó de 2 a 2,8 en sala, ¿no? Después, la gasometría arterial, ¿qué les muestra ahí? 7,48 de pH, que es alto, bajo, normal. O sea, estaría Está aumentado. alcalino, ¿no? Un poquito. Sí. Ahí está, tiene una alcalemia, ¿no? ¿Y cuál es digamos, la variación primaria? ¿Lo metabólico o lo respiratorio? Bueno, en este caso debería ser metabólico. ¿Eh? ¿Metabólico? ¿Por qué? O sea, yo con los valores así, que como los estoy mirando ahora, digo, ¿Eh? creo que el CO2 está bien. Pero el bicarbonato está a 28, está un poco aumentado, pero tampoco tanto. Tampoco Ahí tanto. sí. Y como puede ser, qué sé yo, algo renal, me imagino que es metabólico. Pero no es imaginación tuya, es los datos de la gasometría. No hay que imaginarse. Sí, bueno, por eso, con los datos no logro determinar exactamente. Y en realidad lo que Esto estaría más aumentado es el bicarbonato, en realidad. Porque dentro del K4 está buenísimo, es normal. La el- tiene, debe haber dividido en equilibrio ácido-base. Yo tengo el pH, pH se regula por una base que acepta protones y eh, bárbaro, ¿no? Con la base de protones y el ácido que da C de protones. Entonces, está en relación al aceptor y el dador. Acá el aceptor, el más importante, ¿cuál es? el bicarbonato. Bicarbonato, ¿no? Y el ácido, el bajo bicarbonato, ¿cuál es el ácido? ¿Cuál es el ácido del... ¿Eh? El CO2. Sí. Entonces, no apareciendo ahí.
Entonces, para que el pH aumente, ¿qué tiene que pasar? Numerador es esta, Comentar. tiene que aumentar. O es lo que puede pasar. Para que el Aumente, pH aumente denominador. Para que aumenta, aumente el pH, tiene que disminuir el ahí está. Para que aumente, voy a borrar esta. El pH aumente, o tiene que aumentar el aceptor o disminuir el receptor, o sea, aumentar el formato o disminuir el precio. ¿Estamos? Bueno, y viendo los datos, lo que vemos acá es un aumento del bicarbonato. ¿Tá? Si fuera, entonces, si aumenta el bicarbonato, o sea, aumenta esto, es una alcalosis metabólica. ¿Tá? Si no es el caso, lo que hubiéramos visto en el caso fuera una disminución de PO2, o sea, en este caso, sería una alcalosis respiratoria, que lo mismo que la variable sería de la PCO2, que no es el caso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, como yo tengo un aumento del pH, es una alergia. Como en realidad lo que pasó fue que aumentó el bicarbonato, entonces una alcalemia corresponde a una alcalemia metabólica. Para volver este pH a la normalidad, si lo que aumentó, ¿sí? Si lo que aumentó es el bicarbonato, para que este pH vuelva a ser normal, yo lo que tengo que hacer es aumentar la presión. ¿Se entiende? Y ahí tenemos un aumento a 44, bueno, está aumentado, pero eso es adecuada frente a la dosis metabólica que tiene la paciente. ¿Ah? Si es la razonan la gasometría con esa formulita de pH es o se relaciona con el aceptor sobre el dador, ¿sí? Pueden sacar las alteraciones del equilibrio ácido-base de forma razonada, digamos. ¿Tá? Entonces, lo que tengo es una alcalosis metabólica con respuesta adecuada, porque aumenta compensatoriamente la PC2. Bueno, a mí yo cuando les pregunté qué les llama la atención, a mí lo que más me llama la atención es que hace 6 años lo diagnosticaron hipertensión. ¿Me escuchan? No sé si me... Sí, se escucha, se escucha. Sí, estamos acá. Sí. Hace 6 años que le diagnosticaron la hipertensión y resulta que ahora el equipo médico tratante sospecha el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. O sea, quien diagnosticó a esta paciente a los 19 años, ¿sí?
No se planteó, siendo un hecho inapropiado de Kaplan, no se planteó esa posibilidad. ¿Se entiende? Ujú. Sí, Entonces, dejamos correr 6 años de afectación a esta mujer sin estudiarla. Por eso, y volvemos hoy a lo del principio, ¿no? Hecho inapropiado de Kaplan nos tiene que obligar a pensar en una secundaria, ¿tá? Al momento del diagnóstico, ¿sí? Bien. Bueno, tiene un, si llega, el planteo es un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué es el hiperaldosteronismo primario? Como su nombre lo indica. Es un eh, aumento de la aldosterona en ahí está. plasma. Que lleva a la Primario, reabsorción de sodio y bicarbonato y por lo tanto aumenta la bulimia, aumenta la presión arterial. Hay, primaria hay porque es la un, glándula. un aumento de la aldosterona. Estoy escuchando mal. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Perfecto. Está. ujú. Los estoy escuchando entrecortados un poco. Eh, un hiperaldosteronismo primario, como su nombre lo indica, es una secreción de aldosterona en forma primaria porque hay una hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿sí? O hay un adenoma secretor de aldosterona en las suprarrenales, lo que se denomina enfermedad de Conn, CONN, ¿sí? Y es la causa de hiperaldosteronismo primario más frecuente, un adenoma en la suprarrenal, ¿está? Ese adenoma en la suprarrenal empieza a escupir aldosterona al plasma en forma no controlada, ¿ah? O sea, independientemente de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. O sea, que no hay un control desde la renina, pasando por la angiotensina a la aldosterona, no hay control y la producción de aldosterona se hace independiente de la activación del eje. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Eh, Eso lleva a que, ¿cuál es la función de la aldosterona? Se aumenta la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua y con eso aumenta la bulimia, aumenta la presión arterial. Ahí está. Hay una reabsorción de sodio y agua, ¿ah? Con lo cual aumenta el volumen circulante efectivo, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Probablemente esta hipertensión arterial esté debida sobre todo, a eh, una, un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? O relacionado a un aumento del gasto cardíaco. ¿Cómo se explica la hipopotasemia? Porque a su vez reabsorbe sodio pero excreta potasio, entonces se ve acompañado de una hipopotasemia y ahí te da el factor para sospechar el hiperaldoteronismo primario. Ahí va. La presentación de una hipopotasemia con hipertensión y una alcalosis metabólica te tiene que hacer prender la lamparita del hiperaldosteronismo primario, ¿tá? Acuérdense, en hipopotasemia, alcalosis metabólica y algún nivel de hipertensión, piensen en un hiperaldosteronismo primario, ¿tá? La secreción de potasio explica la hipopotasemia y al haber hipopotasemia también hay una pérdida de protones, puede haber por a nivel renal,
pero también hay un intercambio, ¿sí?, de potasio entre el intra y el extracelular, el balance interno del potasio, ¿sí? Como hay una caída del potasio en el líquido extracelular, sale potasio del intracelular, ingresa eh, hidrogeniones, ¿no? Que pueden ser otra fuente de la alcalosis metabólica que tiene, ¿sí? Bien. Una cosa que no me quiero olvidar, después lo van a ver con la fisiopatología renal, pero la hipopotasemia también estimula la amoniogénesis a nivel renal, que facilita la reabsorción de bicarbonato, que es una de las formas de generación de creo que esto si se acuerda, lo vieron en equilibrio ácido-base, la estimulación de la amoniogénesis por la hipopotasemia a nivel renal lleva, ¿sí?, a una reabsorción de bicarbonato y por ende o facilita la generación y el mantenimiento después de alcalosis metabólica. ¿Cómo va a estar el eje renina-angiotensina-aldosterona en esta paciente? Va a estar Si se disminuida, realizaran, ¿no? si se realizaran las siguientes determinaciones, ¿cómo esperamos encontrar la aldosterona, la renina, la angiotensina 2 y el cociente aldosterona-renina? La aldosterona, ¿cómo va a estar? Aumentada. Aumentada. ¿Ah? Va a estar aumentada, muy aumentada. De hecho, es Ujú. el adenoma o el probable adenoma que tiene la paciente la que está tirando aldosterona para el plasma. ¿Tá? Entonces la vamos a tener aumentada. Por el bucle negativo de control, la renina, ¿cómo va a estar? Disminuida. Baja. Baja, ¿tá? Baja. La renina tiene un aumento de la volemia, con lo cual se disminuye la secreción o la activación de la renina, la secreción de la renina, ¿tá? Entonces, la renina la vamos a encontrar baja. La angiotensina 2, Baja también. baja. Muy Secundario a la probablemente esté renina, baja en este a la renina paciente baja. la angiotensina 2. ¿Y cómo va a estar el cociente aldosterona-renina? Elevado por la aldosterona. Muy elevado, ¿tá? Porque la relación aldosterona-renina, ¿sí? La aldosterona está muy alta, la renina está muy baja, o sea que el cociente ese va a estar muy, muy, muy elevado, ¿tá? Ese es como, digamos, eh, se comportaría el eje en un hiperaldosteronismo primario. Entonces, repasando, aldosterona elevada, renina baja, angiotensina baja y la relación aldosterona-renina muy elevada. ¿Está? Bien. De vuelta y pensando en las preguntas que nos hacían al principio, acá la ecuación hemodinámica, como decíamos, va a estar volcada hacia un aumento del gasto cardíaco. El rol de la rigidez arterial acá, yo lo relativizaría, sobre todo por tratarse de una mujer joven y la pocos años de evolución, ¿no? Y probablemente
que hasta demostración de lo contrario, si esto no es un hiperaldosteronismo primario, no sé qué es un hiperaldosteronismo primario, así que confiemos en que sí ese sea el diagnóstico positivo de esta mujer, y sacándole el adenoma ese que está escupiendo aldosterona, se cura, ¿ah? De su hipertensión. Bien. Este es un caso típico de hiperaldosteronismo primario. En la gran mayoría de los casos, debido a un adenoma, o sea, una enfermedad o un síndrome de Cohn, como decíamos. Y acuérdense de eso: hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Piensen en un posible adenoma, mejor dicho, en un posible hiperaldosteronismo primario. ¿Está? Bien. ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿No? Bueno, dejamos por acá, gente. Bueno, Sí, me muchas parece gracias, bien. profe. Bueno, Gracias. muchas Bueno, gracias, profe, por la clase. cuídense. Gracias. Nos Gracias. estamos viendo en una próxima. Chao. Chao. Ay, no puedo.